La tensión entre Andy Ercel y Hakan Sabanc, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, ha estado en la agenda últimamente. La discusión que mantuvo la pareja en una cena privada causó gran repercusión en los medios. Sin embargo, recientemente ha surgido la verdadera razón detrás de este debate. Las acusaciones de que la famosa modelo Rebecca Danielsen ensombrecía la relación de Andy y Hakan llegaron a la agenda como una bomba. Andy Ercel y Hakan Sabanc fueron frecuentemente el centro de atención de la prensa sensacionalista durante su relación. Sin embargo, esta vez el incidente me hizo cuestionar qué tan fuerte era el vínculo entre los dos. Esta controversia, que involucró a Rebecca Danielsen, afectó seriamente la relación de la pareja. Andy y Hakan lo pasaron mal a raíz de esta discusión que comenzó en una cena. En este vídeo discutiremos los detalles de la tensión en la relación entre Andy Ercel y Hakan Sabanc, el papel de Rebecca Danielsen en los hechos y lo que sucedió durante la cena. También examinaremos cómo resonó este evento en las redes sociales y las reacciones de los fanáticos. Finalmente compartiremos contigo las pistas sobre el futuro de la relación de Andy y Hakan tras este incidente. ¿Cómo empezó la discusión entre Andy Ercel y Hakan Sabanc? Cuando Andy Ercel y Hakan Sabanc se reunieron para una cena especial en uno de los lugares famosos de Estambul, nadie podría haber predicho que esta reunión resultaría en una gran discusión. Esta discusión entre ambos dejó huella esa noche y apareció en los titulares de la prensa sensacionalista al día siguiente. Entonces, ¿cómo empezó este debate? Mientras todo transcurría con normalidad durante la cena, un mensaje recibido en el teléfono de Hakan Sabanc cambió el curso de la noche. La dueña del mensaje era la famosa modelo Rebecca Danielsen. Este mensaje recibido en el teléfono de Hakan llamó la atención de Andy y rápidamente comenzó la tensión entre los dos. Cuando Andy quiso ver el mensaje, Hakan inmediatamente apagó su teléfono, lo que desató la discusión. A Andy le molestó que Hakan ocultara los mensajes, y esto se convirtió en una gran discusión entre los dos. Andy comenzó a hacerle preguntas a Hakan sobre su relación con Rebecca Danielsen. Hakan afirmó que esta situación fue solo un malentendido y que Rebecca era solo una vieja amiga. Sin embargo, Andy no quedó satisfecho con esta explicación y la discusión se volvió aún más acalorada. Durante la discusión, Andy cuestionó si Rebecca Danielsen todavía ocupaba un lugar importante en la vida de Hakan. Hakan, por otro lado, afirmó que su relación con Rebecca quedó completamente en el pasado y que ahora se centraba solo en Andy. Sin embargo, estas declaraciones no calmaron el enfado de Andy y la discusión creció lo suficiente como para atraer la atención de otros clientes del restaurante. Aunque los empleados del restaurante intentaron varias formas de calmar la tensión entre la pareja, no tuvieron éxito. Cuando Andy quiso salir del restaurante, Hakan intentó detenerla, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Andy salió enojado del restaurante y este hecho afectó gravemente la relación de la pareja. Tras esta discusión, la relación entre Andy y Hakan empezó a cuestionarse. Mientras los miembros de la prensa esperaban ansiosos qué haría la pareja tras este incidente, sus fanáticos hicieron diversos comentarios en las redes sociales. Este incidente sacó a relucir los problemas de confianza en la relación de Andy y Hakan y el papel de Rebecca Danielsen en esta relación. El papel de Rebecca Danielsen y su impacto en las relaciones. Rebecca Danielsen llama la atención como el nombre que está en el centro del debate entre Andy Ercel y Hakan Sabanc últimamente. Entonces, ¿quién es Rebecca Danielsen y qué impacto tuvo en la relación de Andy y Hakan? En este episodio examinaremos en detalle la vida de Rebecca Danielsen y su impacto en la relación de Andy y Hakan. Rebecca Danielsen es una modelo de renombre internacional y una vieja amiga de Hakan Sabanc. Se sabe que Hakan y Rebecca tuvieron una relación cercana en el pasado e incluso trabajaron juntos por un tiempo. Sin embargo, después de que terminó esta relación, se pensó que Rebecca había abandonado por completo la vida de Hakan. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que Rebecca todavía tiene un impacto en la vida de Hakan. Después de la discusión durante la cena, el contenido del mensaje que Rebecca Danielsen envió a Hakan se convirtió en un tema de curiosidad. Este mensaje aumentó la tensión entre Andy y Hakan y les hizo cuestionar su relación. Si bien el mensaje de Rebecca sacudió la confianza de Andy, Hakan argumentó que esta situación fue solo un malentendido. Rebecca Danielsen también es un nombre muy activo en las redes sociales, lo que aumenta aún más su impacto en la relación entre Andy y Hakan. Las publicaciones de Rebecca sobre Hakan en las redes sociales atrajeron la atención de Andy y esto provocó que la discusión entre los dos se intensificara.
A Ande le preocupa que Rebecca todavía tenga un lugar importante en la vida de Akan.